Bendiciones aquí construyendo. Hola amados, muchas bendiciones del Señor en este día. Un gozo estar aquí para compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy seguimos avanzando con la serie Sabiduría para entender las señales de los tiempos, que ha sido de mucha bendición y de apoyo para toda la iglesia e invitados. Y más aún en estos tiempos tan difíciles de pandemia en que necesitamos más que nunca mucha sabiduría de parte del Señor. Como ya saben, la situación actual ha puesto a prueba a toda la humanidad, a los gobiernos, a los sistemas de salud, los empresarios, pero más que todo a las familias y a todos nuestros allegados, limitando casi a un 100% el acercamiento físico y obligándonos a estar confinados en las casas sin una fecha certera de regresar como vivíamos antes, condenándonos a lo que hoy se conoce como la nueva covidianidad. Sí, ese término famoso. Como resultado de todo esto, mucha incertidumbre con la enfermedad, con la crisis económica, el aumento astronómico del desempleo y todo el estrés que genera esta compleja situación. No obstante, a todo lo negativo, podemos decir que también nos ha traído oportunidad de resultados positivos. Y efectivamente en las relaciones, sí, las relaciones entre nosotros. Le pongo un ejemplo: mayor convivencia física con nuestra familia, dígase el cónyuge, con los hijos y así. En muchos casos, mayor tiempo para reforzar nuestra vida espiritual, dígase con la oración, con el ayuno, con la meditación y también con el descanso. Y también oportunidad de replantearnos nuevos proyectos y planes. Además de esto, mayor motivación para usar la tecnología a favor, como los cultos virtuales, como los cumpleaños, estudios virtuales, etc. Y uno de los más importantes es reconocer cuánto necesitamos de las personas nuestras, de la gente de nosotros, estar cerca de ellos y compartir. Pero a pesar de todo esto positivo, no muchos le han podido sacar partida a estas oportunidades. Y en lugar de los puntos positivos que mencionamos, sus relaciones se han atrofiado y han llegado a extremos de hasta la violencia física e inclusive la muerte. Esto nos da una clara señal de que no es casualidad una buena convivencia con los demás. Es indispensable adquirir sabiduría para caminar con otros, que es el tema que queremos traerte en el día de hoy. El rango para este tema de la sabiduría para caminar con otros es bastante amplio, ya que nos incluye a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor: esposo, hijos, hijas, familiares cercanos, o sea, hermanos, primos, etcétera, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, vecinos, o sea, todas esas personas con las que nos codeamos de una manera u otra en nuestro entorno de confianza. En nuestro caso, vamos a ver los principios bíblicos que nos guiarán a conseguir la sabiduría necesaria para caminar junto a los que tenemos cerca. Dígase a los hermanos de la comunidad de la fe y a los allegados. La parte de la familia, pues la vamos a ver un poco más adelante. Y esto lo veremos con las siguientes 3 preguntas. Esas preguntas son: 1. ¿Cuán sabio he sido en mis relaciones con los demás? 2. ¿Dónde encuentro la sabiduría para caminar con quienes me rodean? Y 3. ¿Cuál es el mejor lugar para nutrir y practicar el sabio caminar con los demás? Esas 3 simples preguntas vamos a tocar y vamos a entender o a guiarnos para poder llegar a conocer cómo caminar sabiamente con los demás. Y vamos a la primera pregunta, que dice: ¿cuán sabio he sido en mis relaciones con los demás? Al pensar sobre mis relaciones con los demás, la respuesta va muy de la mano a la pregunta de ¿quién soy?, ya que ambas concluyen en la misma respuesta. ¿Recuerdan la película Vencedor? En esa película, el diálogo que tuvo Thomas, el hombre ciego que estaba en cama, con John, que era el ex entrenador de baloncesto, donde Thomas le preguntó:
¿quién eres? Eso nos deja una clara enseñanza de este punto. Si recuerdan, la primera respuesta de John fue, soy un entrenador de básquetbol. Luego, soy profesor de historia. Y mientras Thomas seguía preguntando, él mencionaba, soy un hombre blanco, soy un buen esposo, soy un americano, soy un padre, etcétera, etcétera, hasta que Thomas tuvo que llevarlo directamente al plano de la fe, confrontándolo. Esta confrontación que tuvo John es necesaria para cada uno de nosotros hoy día. Y voy a esa pregunta. Si te preguntan quién soy, quién eres, ¿qué tú respondes? No por el hecho de dar la respuesta correcta, porque esto no es un cuestionario, respuesta falsa o verdadera, no, sino por lo que realmente tiene el primer lugar en nuestros corazones. Lo que realmente define quién soy va a estar siempre en el primer lugar de mis prioridades y me hará actuar en ese sentido. Te lo repito, lo que realmente define quién soy va a estar siempre, siempre en el primer lugar de mis prioridades y me hará actuar en ese sentido. Si yo me manejo con egoísmo, con crueldad, con desprecio, con malicia, etcétera, en mis relaciones con mis allegados, dígase mis familiares cercanos, los hermanos de la fe, los vecinos, los compañeros de trabajo, que a veces hacen la vida imposible, parece ser que el primer lugar lo ocupa el yo, o sea, el yo hombre, el yo carnal. Pero si mi prioridad es Cristo, entonces yo haré todo lo necesario para agradarle a Él en todo momento. Pues al tratar bien, con gracia, con generosidad, con misericordia a los que caminan conmigo, el mismo Cristo dice en Mateo 25:40 que es a Él que lo estoy haciendo. Cuando yo trato bien a los que van caminando conmigo, realmente es a Cristo que estoy tratando bien. Permítame leer el pasaje. Dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron que comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo, me atendieron. Estuve en la cárcel, me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El verso 40, el rey responde, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Quiero invitarles después de cada comentario y de cada pregunta a que meditemos. Entonces, meditemos. ¿Qué o quién ocupa la prioridad en mi vida? El lugar número uno, ¿quién lo ocupa? ¿Qué lo ocupa? Segunda pregunta, ¿has visto a Cristo en el trato de alguien, de algún hermano para contigo? ¿Has podido ver a Cristo reflejado en un hermano que te ha ayudado, que te ha apoyado en alguna circunstancia y te ha ayudado a caminar mejor? Pues esto nos lleva a la primera conclusión. El primer paso para adquirir sabiduría en mis relaciones con los demás es que Cristo sea la prioridad. Y yo te pregunto, ¿merece el Señor que por la gran obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario, le honremos y le obedezcamos y entreguémosle el primer lugar en nuestra vida? ¿Lo merece? Responde por favor y compártelo con el que está a tu lado. Vamos a la segunda pregunta. ¿Dónde encuentro la sabiduría para caminar con quienes me rodean? ¿Dónde la busco? ¿Dónde la encuentro? Bueno, les cuento esto. Hace varios días, luego de terminar la cuarentena por la pandemia, el grupo de hombres de nuestra iglesia en casa decidió innovar un poco
nuestra reunión de hombres que hacemos mensualmente. Y optamos por hacer una noche de hombres fit. No vayan a pensar que somos atletas, nada que ver. Pero al menos el nombre de la actividad nos motivó y nos desafió a ese cuerpo pesado que está siempre sentado durante todo este tiempo por falta de actividad. Nos desafió a usar pantalones cortos y con las medidas de distanciamiento necesarias iniciamos nuestra travesía. Aparte de las conversaciones, los chistes y los temas obligados de toda reunión de hombres durante casi 2 kilómetros que caminamos, lo que más me impactó fue el comentario de uno de los hombres que menos ejercicio ha hecho en toda su vida. Y oigan lo que él comentó. Dijo, jamás en mi vida había hecho esto y era porque no lo quería hacer solo. ¿Qué les parece? Definitivamente fue un gran tiempo, con una actividad simple, pero con un gran deseo de compartir juntos, como hermanos amados, la vida de iglesia de una manera sencilla y alegre, hasta que vino la lluvia y todo el mundo tuvo que correr para su casa. Así fue. Este comentario me trajo a la memoria la impactante convivencia que tuvieron los cristianos del primer siglo, como se narra en Hechos capítulo 2, del verso 42 al verso 46. Escuchemos esta lectura. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos capítulo 2, del verso 42 al 46. Definitivamente el núcleo que mantuvo a estos hermanos era tan fuerte que sus vidas se unieron de manera tan natural para agradar a Cristo y por ende agradarse unos a otros en el nombre de Cristo. Esta forma sobrenatural, sépase, de actuar con la guía del Espíritu Santo fue lo que posteriormente dio origen a la expansión natural de la iglesia de una manera asombrosa. Si pueden ver el libro de Hechos, fenomenal. Entonces podemos concluir que los hermanos de la iglesia del primer siglo encontraron mucha sabiduría para caminar juntos en los 4 elementos que presenta la palabra que leímos en Hechos 42, del verso 42. Escucha bien de nuevo. El número 1 era que estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles. Estaban fuertes en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles y muy convencidos. El punto 2 es que estaban firmes, o sea, estaban en comunión, se mantenían en la comunión, o sea, apoyándose unos con otros. También en el partimiento del pan, o sea, que compartían la comida, la disfrutaban de una manera sencilla y natural. Y por último, en la oración. Esos 4 elementos comprendían ese impactante recurso para que esos hermanos se mantuvieran firmes y juntos caminando en su vida cristiana. Entonces vamos a ir al meditemos de esta segunda pregunta. Meditemos. ¿Cuán dispuesto estoy? Hágase la pregunta usted misma, por favor, ahí donde está. ¿Cuán dispuesto estoy a practicar estos 4 hábitos que los cristianos del primer siglo realizaron para adquirir sabiduría para mis relaciones? Yo estoy dispuesto a practicar esos hábitos para que el Señor me dé la sabiduría para tener relaciones sanas, buenas, productivas. ¿Estoy dispuesto? La segunda, ¿qué factores identifican en estos cristianos que me hace falta fortalecer hoy día a mí? ¿Cuáles de esos 4 están flojitos? ¿Cuáles tengo que fortalecer y reforzar o desarrollar? Esa pregunta es muy importante, medita en ella. Y podemos concluir el segundo paso para adquirir sabiduría, oiga bien, es buscar en la palabra
de Dios, las claves y vivencias de los cristianos que manejaron sabiamente la convivencia y las relaciones con los demás. Y el Nuevo Testamento está lleno de muchas vivencias que realmente pueden impactar nuestras vidas. La tercera y última pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mejor lugar para nutrir y practicar el sabio caminar con los demás? ¿Cuál es el mejor lugar donde yo puedo nutrir, o sea, fortalecer y practicar el sabio caminar? Les cuento. Desde que yo estaba bien jovencito, no hace mucho, mi padre, un maestro constructor, que no llegó a tener un título de ingeniero, pero que pudo edificar, remodelar y trabajar en muchos proyectos, me enseñó que gran parte del éxito de una construcción está en el conocimiento y en la experiencia de quien construye, pero hay también una gran importancia en saber escoger correctamente los materiales que se van a usar. En particular, me comentaba que la mezcla, algo como esto que está aquí, esta mezcla para estos ladrillos, la mezcla que une cada ladrillo o bloque que se utiliza para construir una pared es de vital importancia, pues si no contiene los suficientes elementos, la pared puede derrumbarse. Y aunque un bloque sea sano y firme, como de estos que tengo por aquí, si la mezcla no es de calidad, es muy probable que la pared se caiga. Esa memoria me llevó a pensar en lo que Pablo escribió a los Efesios en su capítulo 2, verso 21 y verso 22. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 19. Dice: por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Verso 21. En él todo edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes, o sea, tú y yo, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Maravilloso. Pablo explicaba la importancia tan grande que tenía la iglesia para Dios. Al ser él constructor de tiendas, recuérdense que él era constructor de tiendas, conocía bien el lenguaje y podía llevar los ejemplos al claro entendimiento de los hermanos en lo que ellos representaban para Cristo. Es maravilloso entender que tú y yo somos parte de este edificio y que Cristo es la piedra angular, o sea, la piedra principal, por la cual el edificio existe y permanece de pie. ¿Ok? Llevando al lenguaje de mi padre, en base a lo que le comentaba al principio, nosotros, usted y yo, que somos parte de la iglesia, somos los bloques y Cristo, o los hábitos de vida cristiana, para que lo podamos aplicar más fácil, es la mezcla que mantiene unido a cada bloque sobre él. Entonces, cuando le escogemos o le aceptamos correctamente, esos hábitos que el Espíritu Santo marque en nuestro corazón y en nuestra vida, se convierten en esa mezcla que nos mantiene unidos, como están estos ladrillos acá, unidos unos a otros. ¿Okay? Esto también nos confirma que tú y yo, como parte de la iglesia, somos el escenario idóneo para nutrir, fortalecer y compartir la sabiduría para caminar con otros. De la manera que tú y yo nos comportamos o convivimos, de la manera en que escogemos los elementos para que como un ladrillo podamos estar bien pegados, bien juntos unos con otros, eso define el caminar o la sabiduría para poder caminar en la vida cristiana. Cabe destacar que en nosotros está escoger y mantener los elementos para que la mezcla que nos une con los demás, o sea, la mezcla que me une contigo, me une con los hermanos, esa mezcla sea igual y no que escojamos elementos de mala calidad, o sea, elementos pecaminosos. Si yo quiero
como un ladrillo de estos que están acá, que podríamos ponerle un nombre a cada ladrillo, que puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser Luis, puede ser Julieta, puede ser Manuel. La mezcla que mantiene unidos esos ladrillos deben ser esos hábitos de vida cristiana que conseguimos a través de Cristo. Y a medida que esos hábitos están conforme a la palabra de Dios, vamos a mantenernos más fuertes y más unidos como un ladrillo de ese gran edificio que es la iglesia del Señor. Entonces, quiero compartir con ustedes el punto, ya finalizando, de los elementos que debe contener esa mezcla, y la palabra de Dios está completamente rebosada de todos esos elementos en las cartas del Nuevo Testamento y en muchos otros lugares. Y por eso quiero compartir con ustedes estos últimos versos y luego ir a la conclusión para finalizar. Quiero que leamos en Romanos capítulo 12, versos del 9 al 18. Ahí vamos a encontrar esos elementos que deben condensar o deben formar esa mezcla que nos va a mantener unidos como un edificio, como una pared bien edificada en Cristo, y así esa pared no se va a poder derrumbar, porque esos elementos son sólidos y son fuertes. Leemos en Romanos capítulo 12, versos 9 al 18, que dice así: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta es la receta perfecta para esa mezcla que va a mantener bien unidos a cada uno de los ladrillos y bien fortalecidos para que en ese edificio que es Cristo, la piedra angular, nos mantengamos firmes. Meditemos en esta tercera pregunta. ¿Cuán disponible estoy para, como un bloque del edificio de Cristo, mantenerme edificado en él? ¿Estoy disponible a eso? No quiero porque son muchas cosas y es difícil. ¿Estoy disponible? Segunda, ¿cuán sabio estoy siendo al escoger los materiales de calidad para estar unido con los demás bloques del edificio o de la pared de la iglesia? ¿Estoy siendo sabio escogiendo los materiales de calidad o estoy yéndome por los pecaminosos? Es para meditar. Entonces, el tercer paso para adquirir sabiduría es ser parte de la iglesia de Cristo y un bloque de su edificio, escogiendo elementos de calidad para la mezcla, que son los hábitos de vida cristiana, y así mantenernos unidos a los demás bloques del edificio que es Cristo. Para finalizar, ya teniendo esas tres conclusiones sobre el tema de cómo andar con sabiduría caminando con otros, quiero dejarles este verso que dice: por tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Eso lo puedes encontrar si buscas la carta que escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, el verso 10. Mis amados, qué gran gozo es haber compartido con ustedes esta enseñanza acerca de la sabiduría que necesitamos hoy para caminar con otros. Comparte esta bendición, estas enseñanzas, para que tu vida en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo pueda ser fructífera y pueda ser de bendición a los demás. Acércate a la palabra, procura compartir a Cristo con tus vivencias, comparte a Cristo con tus familiares cercanos. Si son hermanos,
busquen hermanos de sangre, busquen la manera de llevarse bien. Si son amigos, compañeros de trabajo, vecinos, vamos a procurar buscar la sabiduría aquí en estos elementos que encontramos en la palabra, y vas a ver que tu vida va a ser un éxito para la gloria de Cristo. Dios te bendiga y reciban un caluroso abrazo en el nombre del Señor.